¿Quiénes son los 4 imperios que aparecen en Daniel capítulo 4? Y quiero decirte que Daniel y Apocalipsis son libros que hablan acerca de eventos futuros. Sobre todo, desde el capítulo 7, capítulo 8 en adelante, estaremos evidenciando cosas apocalípticas. Yo le quiero decir hoy a usted que el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 lo dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y quiero decirle que estos 4 imperios de Daniel estuvieron presentes en la época de él, aproximadamente hace 350 años antes de que Jesucristo llegara a la tierra, pero también están presentes espiritualmente hoy en día. Y hoy, a través de este estudio, lo vamos a descubrir. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esta visión vino a Daniel después del reinado de Nabucodonosor, pero antes de que el imperio babilónico fuera conquistado por el imperio medo-persa. Es importante entender que la Biblia no escrita en un orden cronológico, sino temático. El orden de los eventos, o sea, la visión descrita en Daniel 7, tomó lugar durante el tiempo de Daniel entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Estamos hablando de Belsasar. Recuerde que estuvimos hablando ya de Daniel en el foso de los leones. Pero aquí es importante tener en cuenta que en esta primera visión, una de las 4 descritas entre Daniel capítulo 7 a Daniel capítulo 8, esta es la más comprensiva, la vamos a entender muy fácil. Muchas personas pretenden descifrar el misterio de las 70 semanas de Daniel sin entender los primeros capítulos. Por eso le hago esa recomendación de que vaya a la explicación del primer capítulo que tenemos de Daniel. Incluso va a ser necesario que vayas a unos videos que tenemos acerca de la explicación de Apocalipsis capítulo a capítulo. ¿Por qué? Porque Daniel está entrelazado con Apocalipsis. Incluso con Mateo capítulo 24, las palabras del Señor Jesús acerca del fin de los tiempos. Entonces, mire lo que dice: relató lo principal del asunto. Daniel nos pudo dar más detalles, pero es que la Biblia es clara. Si se contaran todos los milagros que hizo Jesús, los libros no cabrían en toda la tierra. Eso dice el apóstol Juan. Aquí nos relata lo más importante del asunto. Yo sé que algunos curiosos hubieran preferido recibir todos los detalles. Veamos los versículos 2 y 3. ¿Cuál es el misterio de estas 4 bestias, estos 4 imperios? ¿Y de dónde salieron? Leámoslo por favor en los versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Recuerde lo que pasaba en el principio cuando Dios decidió crear los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, incubándole. ¿Para qué? Para que la tierra comenzara a producir. Se movía en el caos. Aquí vemos algo similar. Combatían en el gran mar. Esto es casi por certero que el mar es el mar Mediterráneo. Cada uno de los imperios mencionados en esta visión tenía una conexión geográfica con el mar Mediterráneo. Cada vez que estudiamos la Biblia, nosotros incluso hacemos teología geográfica. Combatiendo este caos, y para los hebreos el mar era peligroso y misterioso. Por eso es un elemento que se lo usa mucho en la palabra de Dios. A veces el mar es utilizado como una ilustración de naciones, de gentiles, de muchedumbres de personas. Eso lo podemos ver en Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los cuatro vientos del cielo? Estos cuatro vientos son una descripción del Espíritu Santo, del poder soberano de Dios luchando con el hombre. Y cuatro bestias grandes que subían del mar, o sea, cuatro bestias que se desarrollaban en medio de las multitudes. Cuatro grandes, feroces animales ejercían y surgían del gran mar, cada uno diferente del otro. Leamos por favor los capítulos del 4 al 6. La primera bestia, como de león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Vamos a analizar parte por parte la descripción que hace Daniel acerca de estas bestias. La primera bestia era como de león. Entonces, la primera bestia era la más majestuosa, más que cualquiera de las bestias. Leones y águilas son reyes y sus reinos. Eso es lo que representa en la Biblia. Esos son los tipos de representación. Sus alas fueron arrancadas y le fue dado corazón de hombre. Es importante entender que este es el imperio babilónico. El imperio babilónico fue destruido y fue deshecho físicamente hablando, pero espiritualmente se encuentra activo. Vamos a ver cuál es la influencia que ejerce el imperio babilónico hoy en día. Daniel nos dice que esas 4 bestias son 4 reinos que gobiernan sobre la tierra. Tenía corazón de hombre. El primer reino es el imperio babilónico, representado por un león y un águila. Con la majestad y la autoridad de Nabucodonosor y su reino de imperio en Babilonia, podemos ver que prácticamente sí encaja. Por eso le digo, es necesario que veas el estudio de los anteriores capítulos. Incluso Jeremías utilizó ambos, el león y el águila, como ilustraciones de Nabucodonosor. Y los leones con alas babilónicos pueden ser vistos en muchos museos del Medio Oriente, incluso en los museos británicos. Otra segunda bestia es semejante a un oso. El oso es más lento, pero es más fuerte y más abrumador que un león. Y este oso tenía un apetito feroz para conquistar. Levántate, devora mucha carne. Eso es lo que nosotros estamos leyendo. El oso representa al imperio medo-persa. También es un imperio que físicamente existió, pero también desapareció. Pero su influencia se encuentra activa hoy en día. Y sabemos que este imperio fue el que vino después del imperio babilónico. En ese compañerismo entre los medos y los persas, vemos que hay una relación especial. No podemos separarlos, son los medos y los persas. Y las 3 costillas representan sus 3 grandes conquistas militares. ¿Cuáles son? Babilonia, Egipto y Lidia. Es importante entenderlo, según la historia nos permite ver cuáles fueron las conquistas de los medos y los persas. Entonces, entendiendo la historia y mirando la parte bíblica, podemos ver que Medo-Persa encaja perfectamente en la profecía. Pero ¿qué influencia tiene para nuestros días, para nuestras generaciones? El lento y abrumador ejército del imperio medo-persa era muy conocido. Mire, los medos y los persas son comparados con el oso por el hecho de su crueldad, la sed de sangre. Vemos nosotros que durante la Primera, Segunda Guerra Mundial se derramó mucha sangre, la gente fue cruel. Incluso Adolfo Hitler fue un hombre despiadado que masacró y mató a muchos judíos. Levántate y devora mucha carne. Indica las máximas crueldades practicadas por los persas en ese tiempo y por los siglos
en la tierra por los años de años, que ha habido mucho derramamiento de sangre y la gama de muchas conquistas. Todo eso es la influencia que ha tenido este imperio. Y vamos a darnos cuenta después que en cada imperio hay un principado espiritual, hay un agente espiritual tratando de ejercer dominio. Otra bestia semejante a un leopardo. El leopardo era conocido por sus ataques repentinos, por sus ataques rápidos, por sus ataques inesperados. Este era especialmente veloz, dice con 4 alas, pero también tenía 4 cabezas, o sea que era muy inteligente, rápido, veloz, inteligente. Cada animal es poderoso, pero domina a su presa de una manera diferente. El león devora, el oso aplasta, pero el leopardo brinca sobre la presa. Eso es lo que la naturaleza muestra de estos animales. Ahora bien, ¿por qué la Biblia menciona un leopardo? El leopardo representa al imperio griego de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que rápidamente conquistó el mundo civilizado a la edad de 28 años. ¿Sabe cómo murió Alejandro Magno? Frustrado. A los 33 años ya no sabía qué más conquistar. Nada en la historia del mundo tenía igual con las conquistas de Alejandro Magno, quien corría por todos los países, pasaba de un océano al otro. Y en 12 años subyugó parte de Europa y toda Asia. Ese fue el gobierno de Alejandro Magno, nosotros lo encontramos aquí. Mire, aunque Daniel no lo menciona, la historia muestra en realidad que este hombre era Alejandro Magno. Y después de su muerte, su imperio fue dividido en 4 partes, las 4 cabezas. Usted puede hacer el estudio y puede mirar la historia, incluso hay películas acerca de Alejandro el Grande. Específicamente las 4 cabezas fueron Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, quienes heredaron el dominio de Alejandro Magno después de su muerte. La Biblia es maravillosa. La Biblia es el libro de las edades. La Biblia está adelantada en el tiempo. Le pregunto, ¿cómo pudo Daniel saber que el siguiente imperio mundial sería como un leopardo en su levantamiento y prominencia y que sería dividido en 4 partes? ¿Cómo pudo saber? Esto muestra un principio claro. Solamente Dios conoce el futuro. Satanás no sabe el futuro. Y solamente Dios puede revelar ciertos detalles del futuro a través de sus siervos, los profetas. Muestra que Dios vive fuera del ciclo del tiempo, del espacio y la materia, y muestra dominio. Él domina sobre todo. Él ve todo el desfile de la historia humana. Él ve pasado, presente y futuro en un solo punto. Él ve todas las edades en un solo punto. No es de extrañar que el apóstol Pedro dijera ya en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces aquí estamos viendo las bestias, las 3 bestias son despiadadas, las 3 bestias son aterradoras, pero veamos la 4ª bestia que se encuentra en los versículos 7 y 8. Después de esto miraba, y yo en las visiones de noche aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y sobrehollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuál cree que es la 4ª bestia? Y la 4ª bestia era indescriptible y singularmente terrible en su poder y conquista. Diferente, tenía 10 cuernos, esa es la descripción. En el mundo antiguo los cuernos representan poder y ferocidad de un animal. Poder, poder, poder. Esta 4ª bestia era tan fuerte que tenía 10 cuernos.
La cuarta bestia representa el imperio romano. Y vemos nosotros aquí que tiene dos connotaciones, poder político, pero poder religioso. Por eso es que representa el imperio romano, la cual fue la más grande, la más fuerte, más unida y duradera de todas. Otro cuerno pequeño, una boca que hablaba grandes cosas. De estos 10 cuernos, 3 fueron reemplazados por un cuerno que era más grande por su dominio. Estamos hablando ya de la cuarta bestia. Algo está pasando aquí. Delante de él fueron arrancados los 3 cuernos primeros, o sea, la inteligencia, fueron arrancados, pero aquí aparecen también ojos como de hombre, y su manera de hablar jactanciosa, hablaba grandes cosas. ¿A qué nos estamos adelantando? ¿Será que estamos entrando a la descripción de Apocalipsis capítulo 13? ¿Quién es este imperio tan extraño? Leamos los versículos del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estuve mirando y fueron puestos tronos. Aquí aparece la palabra tronos. Lo vemos muy similar al libro de Apocalipsis. Es como si Juan y Daniel se hubieran puesto de acuerdo a escribir un relato acerca de los eventos futuros. Mire, cuando el apóstol Juan vio el cielo, también él vio tronos, pero él también vio a aquellos que se sentaban en esos tronos. ¿Quiénes? Los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? 12 de ellos representan a la iglesia y 12 de ellos representan al pueblo de Israel. Daniel no hace mención de estos ancianos, aunque los vio. Se nota por la descripción que tiene, pero él no menciona porque la iglesia estaba ahí y la iglesia era un misterio que no fue revelado a los santos del Antiguo Testamento. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Esto es extraordinario. Estaremos hablando más acerca de ese tema porque eso se pone bueno. Si quieres entender las 70 semanas de Daniel, la última semana, si quieres entender todo el plan del anticristo, porque Daniel da una descripción total de lo que es el anticristo. Pero aquí aparece un anciano de días. El anciano de días es obviamente Dios, aunque es muy similar al capítulo 1, la descripción del apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan en Apocalipsis dice que su cabello era blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Él está haciendo una descripción muy similar. Su trono llama de fuego. Esa era una manifestación resplandeciente del esplendor de Dios y el fuego feroz de su juicio. Mire, cuando Apocalipsis habla en el inicio, dice la revelación de Jesucristo. ¿Por qué la revelación? Porque Jesucristo ahí se da a conocer como Dios en todo su esplendor. Aquí estamos viendo al anciano de días y el anciano de días obviamente es Dios. Veamos, por ejemplo, una descripción que aparece en Isaías capítulo 66, versículos 15 en adelante. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Se menciona el fuego, pero también se mencionan las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto representa la actividad sin final de Dios, una actividad cíclica, constante. Millares de millares le servían. Esto describe la innumerable compañía de ángeles que rodean el trono de Dios. Millones de millones asistían delante de él. Esto describe a la humanidad parados delante del juicio de Dios. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La Biblia describe varios libros. Si usted lee, se dará cuenta que aparece el libro de los vivientes, allá en el Salmo 69, 28. Pero también aparece el libro de la memoria, en Malaquías 3:16. Pero también aparece el libro de la vida. Y eso lo miramos en varias partes. Entonces, posiblemente se esté refiriendo a esos libros que fueron abiertos, porque sí están.
no son libros físicos, son libros eternos, libros espirituales. Pero leamos también los versículos del 11 al 14. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, con las nubes, parecido a lo que Juan experimentó en el capítulo 1, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí aparece Jesús. Habían también quitado su dominio. En este pasaje describe la transición de ese dominio, de estos reinos, el dominio humano sobre la tierra al dominio divino. Esto sucede mientras el Hijo del Hombre viene y ejercita dominio sobre la tierra. El Hijo del Hombre sucede al reino de las 4 bestias. ¿Por qué a Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre? Él tuvo que hacerse Hijo de Hombre para que nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. Pero también te quiero decir algo importante. Si has llegado hasta aquí y este video te parece interesante, me gustaría que le des un me gusta a este video. Si es la primera vez, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte este enlace para que otros se puedan unir a este estudio. Quiero decirte algo y es lo siguiente: Jesús es 100% Dios. Jesús es 100% Dios. Aquí lo estamos viendo. No es una persona común y corriente como algunos quieren darlo a conocer. Jesús ha sido adorado y Él no ha impedido esa adoración. Lo adoraron cuando era un niño, cuando nació en el pesebre. Lo adoraron cuando Él estaba ahí. Sus discípulos levantaron adoración. Tú eres Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres Dios. Tomás lo reconoció como Dios. Entonces Jesucristo se hizo llamar el Hijo del Hombre para que nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. El sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, he aquí el cuerno pequeño de la 4ª bestia, de nuevo habla grandes palabras. Mire, el último dictador humano, que comúnmente llamamos el anticristo, se caracteriza por su forma de hablar jactanciosa y blasfema. Eso lo encontramos en la explicación de Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia. Tenemos un video completo que habla de cómo será el anticristo y describimos todo el plan del anticristo. Describimos sus hazañas, sus intenciones, todo lo que el anticristo quiere hacer. Miraba hasta que mataron a la bestia, que también había quitado las otras bestias su dominio. Mire, la 4ª bestia es destruida y las otras continuarán, pero sin que tengan dominio propio. Cuando Jesús establezca su reino, el imperio del anticristo será aplastado completamente. Muy bien, ¿qué representa entonces? ¿Por qué estas 4 bestias todavía siguen teniendo influencia? ¿Por qué todavía siguen manifestando algo en las nuevas generaciones? Si estas bestias o estos imperios ya desaparecieron, ¿qué pasa? Vemos que Grecia es un imperio de desarrollo muy rápido. Grecia está asociado con la tecnología hoy en día. Y el anticristo usará la tecnología como una herramienta para surgir, para ser adorado, para ser exaltado. No se sorprenda de que la tecnología está subiendo y que todo está bien, porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. Aquí se menciona que Grecia fue un imperio de mucho desarrollo, que rápidamente conquistó. Mire, la tecnología, la ciencia, la electrónica nos están controlando rápidamente. En estos últimos 50 años, el avance tecnológico ha sido mayor que en todos los siglos juntos. Y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo del hombre. El título Hijo del Hombre era la autodesignación favorita de Jesús, usada más de 80 veces en los 4 evangelios. Y se dice que su dominio es dominio eterno que nunca pasará. El reino de Jesús no dura 1000 años, es permanente. Sin embargo, Jesús gobernará sobre esta tierra antes de que vuelva a ser hecha, con Satanás atado por 1000 años. Eso sí lo dice la Biblia y tenemos un video completo acerca del milenio que tú debes verlo. Mire, esto es extraordinario. Versículos 15 al 16. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto.
Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Se me turbó el espíritu a mí. Mire, Daniel vio todo esto y en más detalle él nos muestra y nos describe. Más allá vamos a verlo, por eso es que no me quiero adelantar. Él dice que se turbó. En verdad no entendía todo lo que vio y se turbó por falta de entendimiento, y desde ahí comienza él a comenzar a intensificar más la oración. Vemos que Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas y se arrodillaba 3 veces al día. Pero después de que comienza a tener estas visiones, comienza a buscar más. Él no se turbó cuando fue tirado al foso de los leones, no se puso triste. Él se turba cuando mira esta cuarta bestia espantosa. Obviamente representa físicamente al Imperio Romano, pero espiritualmente, ¿qué es lo que está viendo él? Se me turbó el espíritu a mí. Que el espíritu está turbado me muestra que el espíritu es independiente al cuerpo, a lo que él sentía. El espíritu se turbó precisamente porque estaba viendo al anticristo. ¿El anticristo aparece en Daniel? Sí, aproximadamente 3 siglos y medio antes de que Jesucristo viniera, ya se está mencionando al anticristo de una manera más directa. Versículos 17 y 18. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y aquí está la descripción. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dios le está dando la revelación del sueño que él tuvo. Es la interpretación divina del sueño que muestra esta visión. Mire, vemos nosotros 2 cosas. Vemos la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. En Daniel capítulo 2 vemos una estatua, pero esa es la perspectiva del hombre, cómo se ven los imperios. Pero otra cosa es cómo se ven los imperios desde la óptica de Dios. Desde la óptica de Dios, la cual también describe el levantamiento de los 4 imperios, los cuales son sucedidos por el reino de Dios. Son prácticamente 2 capítulos muy similares. Daniel capítulo 2 desde la óptica del hombre y Daniel capítulo 7 desde la perspectiva divina. ¿Cómo ve Dios esos imperios? Pero la visión de Daniel era diferente. Al ver los reinos desde la perspectiva de Dios, no de la del hombre. Nabucodonosor vio los imperios del mundo presente, pero Daniel está viendo los imperios del mundo futuro, cómo estos imperios seguirán desarrollándose con el pasar del tiempo. Aunque Nabucodonosor murió, aunque Belsasar murió, aunque Darío, Ciro murieron, aunque Alejandro Magno murió, aunque los emperadores hayan muerto, quiero decirle que espiritualmente estos imperios están vigentes. A Jesús se lo conoce como el león de la tribu de Judá. Se lo conoce así y es algo esplendoroso, pero también a Jesús se lo conoce como el cordero inmolado. Parece un contraste totalmente descabellado, irónico a la vez, pero es una realidad. Jesucristo vino como el cordero, pero volverá como el león. Recibirán el reino de los santos del Altísimo. Mire, cuando termine el tiempo de la cuarta bestia, entonces el pueblo de Dios recibirá el reino. Cuando termine el tiempo de la cuarta bestia, Dios comenzará a hacer su trabajo con Israel. Siempre que Daniel menciona el pueblo de Dios, se está refiriendo a Israel, la restauración de Israel, la restauración espiritual de Israel. Pero también no debemos descuidar la restauración del imperio romano. La restauración del imperio romano, no físicamente, sino espiritualmente. Vemos cómo la tecnología ha avanzado. Quiero describirlo. Va a haber un agente de tecnología. ¿Para qué? Para cumplir con los propósitos y diseños del anticristo. La tecnología va a ser un punto principal en ser coronado, en ser elegido y en ser aceptado. Escuche bien, Israel aceptará al anticristo como su Mesías. Jesucristo se lo dijo a los judíos. A mí no me recibieron, pero cuando venga otro en su propio nombre, a ese recibiréis.
Si Jesús es la imagen visible del Dios invisible, el anticristo será la imagen visible del diablo invisible. Y su pueblo lo va a recibir, la restauración del Imperio Romano. Pero también vemos la participación del falso profeta, que es el agente religioso, que es la religión. La religión va a participar y va a ayudar mucho a que el anticristo cumpla su propósito aquí en la tierra. Pero hay una promesa: recibirán el reino, los santos reciben el reino. Dios le da el reino durante el retorno del Señor Jesucristo. En su segunda venida, el Señor reconciliará al pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en los capítulos posteriores. El capítulo 8, 9 se pone muy interesante. Leamos los versículos del 19 al 22. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía 10 dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, durante el cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que en este cuerno hacía guerra contra los santos, nuevamente el pueblo de Israel, y esto también lo vemos en Apocalipsis 12 y 13, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Mire, hay mucho interés de Daniel en esta bestia en particular. Él está interesado en la cuarta bestia más terrible, y especialmente él está interesado en el cuarto, en ese cuerno sobresaliente. Ese cuerno que sobresale, ¿quién es? Es sin lugar a duda el anticristo. Espantosa en gran manera. La cuarta bestia fue interesante para Daniel debido a su poder destructivo, debido a su cuerno sobresaliente, debido a sus luchas en contra el pueblo de Dios, contra Israel. Si este cuerno no representa al anticristo, apague y vámonos. Este cuerno, sin lugar a duda, representa al anticristo, que será elegido como el Mesías, y que luego, después de 3 años y medio, solo vamos a ver después, el anticristo mostrará sus verdaderas intenciones. Sigamos leyendo los versículos 23 al 27. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a los otros reinos. Ya toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí vemos la descripción del anticristo en su totalidad. Se lo voy a parafrasear de esta manera. El anticristo será escogido por el pueblo de Israel como su Mesías. Supuestamente el anticristo hará una paz mundial. Entonces será elegido no solamente como el rey de los judíos, sino también como un rey mundial, como un gobernador mundial. Su reino durará solamente 3 años y medio, lo dice la Biblia, lo dice no solamente Apocalipsis, lo dice también Daniel. Entonces el pueblo se dará cuenta y él comenzará a perseguir a los santos, o sea, al pueblo de Israel. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en la explicación de Apocalipsis capítulo 12. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esta descripción muestra una civilización, muestra que el anticristo viene preparándose desde hace mucho tiempo y hay muchas herramientas que están siendo preparadas. Y ustedes dicen, no, el gobierno del anticristo solamente
durará 3 años y medio, eso no es nada. Pero mire que va a usar todo lo que está en avance, la tecnología, la religión, va a usar al mundo entero. ¿Sabe que el mundo entero está en caos? No saben ellos a quién elegir. Ellos están esperando un gobernante que les ofrezca una paz, pero ¿a qué precio? Estos 10 reyes no tienen un cumplimiento literal en la historia del Imperio Romano, no se los menciona, pero estos 10 reyes los vamos a explicar en los próximos capítulos. El cuerno sobresaliente es el anticristo y va a salir de esas 10 naciones que de alguna manera forman parte del Imperio Romano restaurado. Y dice que el anticristo hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Y los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá al pueblo judío. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiará las costumbres judías. Cambiará, destruirá los sacrificios. Todo lo que los judíos hacen va a ser destruido, va a ser deshecho. Miren lo que le voy a explicar. El tercer templo está a punto de edificarse. ¿Sabe quién estará ahí listo para la inauguración de ese templo, del tercer templo judío? El anticristo. Entonces el anticristo cambiará las leyes, cambiará los sacrificios y lo va a hacer con el pueblo de Israel porque para ellos es el Mesías. Incluso se sentará en el trono de Dios haciéndose igual a Dios. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es 3 años y medio. El poder del cuerno pequeño sobre los santos está limitado durante 3 años y medio. Esta frase es utilizada en Apocalipsis capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Y esa es la realidad. Pero después le quitarán su dominio para ser destruido, ya arruinado hasta el fin. Esto es extraordinario. Satanás, el anticristo, será destruido. Que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Después, los judíos que ahora rechazan a Jesús, luego lo reconocerán, aceptarán a Jesús, lo van a recibir en su corazón y seguirán adelante. Después de que ellos se den cuenta que era el anticristo, que era la encarnación del diablo, el que los estaba dominando, ellos reconocerán a quien traspasaron, a Jesús, van a recibir al Mesías. Mire lo que dice el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Mis pensamientos me turbaron. Muchas cosas pudieron turbar a Daniel en la visión, como la ferocidad del ataque en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Israel. Y mi rostro se demudó. Daniel estaba convencido que la profecía era cierta y que era la palabra de Dios. Él estaba convencido de esta verdad. Él estaba convencido. Y él sigue así, él sigue orando, él sigue clamando. Después las visiones y las profecías se intensifican más. Por eso te digo, no te quedes solamente con este video. Vamos a estar sacando próximamente la explicación del capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12. Y eso se vuelve fascinante y tú entenderás plenamente cuáles son las intenciones del anticristo, si ya está presente o todavía está por venir. Que Dios te bendiga.